le dieron tratamiento, pero pues sí está un poquito mal. ¿Y su nombre, hermano? Berta Ruiz. Ok. Enero. Ya estamos llegando a la mitad del mes, ¿eh? Así que pues iremos al Señor en oración, hermanos. Le voy a pedir al hermano Jaime Rojas que nos guíe en esta oración. Señor y Padre Celestial, nos acercamos delante de tu santa presencia en esta hora, dándote gracias, Dios, por la vida que nos has concedido y también, Señor, gracias por esta clase que en tu nombre estamos comenzando. Pedimos tu dirección y también la inteligencia y sabiduría tuya para poder comprender mejor esta clase. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis compañeros. Bendice sus vidas, sus ministerios, sus familias también. De manera muy especial, Señor, clamamos delante de ti por cada uno de los enfermos que hay en esta nueva ola de contagio. Te pedimos, Padre, que sigas teniendo misericordia de nosotros y de los que están enfermos también, y que pongas tu mano de poder y de sanidad sobre ellos. Sabemos, Padre, que nada acontece sin tu voluntad, y por eso clamamos en esta hora para que, Señor, tú te sigas manifestando. Y si es tu voluntad que libres a toda la gente, Señor, a todas las personas que están contagiadas en nuestras iglesias, en nuestras familias. De manera especial también oramos por la madre de nuestro hermano Tulio. Te rogamos, Dios, que tú seas en su vida, que tú, Señor, le des fortaleza a su cuerpo, y también, Padre, que si tiene algún malestar, que seas tú guiando a los médicos para que puedan hacer un buen diagnóstico y asimismo dar una buena receta. Padre Santo, confiamos en tu poder y en tu misericordia. De la misma manera, te ruego por mi madre, que el lunes tuvo su última sesión de quimioterapia, y ruego, Padre, para que de aquí a un mes que tenga su cita, tú obres en su cuerpo y el médico la pueda dar de alta. Amén. Estamos en tus manos, Señor, y te damos gracias por esta clase, por esta reunión, y Señor, síguenos bendiciendo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Vamos a empezar con el pasaje y los pasajes que escojo, hermanos, son porque para mí han sido de gran bendición en el ministerio urbano, ¿ok? En el contexto urbano. Les dije que leyesen Colosenses capítulo 1. No sé cuántos de ustedes recuerdan sus clases del Nuevo Testamento. Si acaso estudiaron el libro de Colosenses. ¿Alguien recuerda la clase del Nuevo Testamento o el libro de Colosenses que lo haya estudiado? A ver, manos levantadas. Muy bien. Entonces, aquí vamos a aprender juntos, ¿ok? Capítulo 1. Una pregunta, ¿verdad? De las iglesias que Pablo visitó, la ciudad de Colosa no estaba muy lejos de la ciudad de Éfeso, ni de Esmirna, ¿ok? Y en un tiempo llegó a ser como la entrada, a pesar de que no era puerto, era la entrada a Asia Menor, del mar. No sé cómo estaba eso, yo creo que era la ciudad más cercana ahí. Pero Éfeso sí está a la orilla, Esmirna, Éfeso, fueron ciudades importantes en la vida de la iglesia. Pablo escribió la carta a los Efesios. Pablo escribió también la carta a los Colosenses, a la iglesia en Colosa. Pablo visitó varias veces a la iglesia de Éfeso. En el Nuevo Testamento nos habla que pues ahí estuvo, entrenó a un equipo de misiones. Pablo también luego escribe y deja a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso.
escribió la epístola a los Efesios. Entonces vino a ser un centro de operaciones, ¿verdad? La iglesia, la ciudad de Éfeso para el apóstol Pablo. Y la pregunta es, ¿llegó Pablo a la ciudad de Colosa? ¿La visitó? ¿Visitó a la iglesia de los colosenses? ¿A alguien que le gustaría opinar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Visitó Pablo a la iglesia de los colosenses? Bueno, ok. No nos queremos arriesgar. Es bueno arriesgarse, tomar riesgos, ¿ok, hermanos? No sería la primera vez que yo estuviera equivocado. En capítulo 2, dice de la siguiente manera, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, se sospecha, no habla, en el Nuevo Testamento no se dice, no menciona Pablo que él haya visitado a la iglesia de los colosenses. Menciona que le gustaría visitar. Menciona que iba rumbo a España, pero no sabemos si llegó o no llegó. Lo más probable es que no lo menciona. ¿Okay? Entonces, en la iglesia de los colosenses, en Colosa, es una iglesia que Pablo se relacionó con Pablo y lo hizo a través de otros obreros y a través de esta carta. ¿Okay? Y Pablo empieza diciendo lo siguiente en el capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego entra en una serie de, pues, ¿qué diría yo? De afirmaciones de la iglesia de Colosa, pero también de oración por la iglesia de Colosa. Dice que la tenía en oración y era motivo de acción de gracias cuando pensaban él pensaba en la iglesia de Colosa. Y así sigue, ¿verdad? Llegamos al versículo 15. ¿Ok? Llegamos al versículo 15 y quiero que nos enfoquemos desde el versículo 15 hasta el versículo 29. Pablo escribiendo a la iglesia de Colosa. Y este es uno de los pasajes de la cristología de lo que enseña Pablo respecto a Jesucristo. ¿Okay? La cristología en las cartas paulinas. Colosenses es una de ellas. Dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hablando de Jesucristo en relación a Dios. Jesucristo en relación a Dios, Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Interesante, ¿no? Jesucristo en relación a Dios. Versículo 16, Jesucristo en relación a la creación. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque cuando pensamos en las ciudades, a veces pensamos, que aquí no tenemos control de nada. Es bueno pensar en quién es Dios en relación a todo esto. Jesucristo en relación a Dios, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo en relación a la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo en relación a la creación. Vivimos en una ciudad, un centro metropolitano, una ciudad tan grande como la Ciudad de México y tan chica como la ciudad donde vive nuestro hermano Francisco. Jesucristo en relación a Dios, la imagen del Dios invisible. Jesucristo en relación a la creación,
Por él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Ahora Jesucristo en relación a la iglesia donde servimos, a la iglesia en todo el mundo, ¿ok? Dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo en relación a la iglesia, él es la cabeza. Es el principio, ¿ok? Tiene él preeminencia y dice, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Que Jesucristo en relación a Dios, la imagen de Dios invisible, en relación a la creación, por él fueron creadas todas las cosas. Y lo que existe, lo que ha sido creado, es sostenido por él. ¿Ok? Y Jesucristo en relación a la iglesia, él es la cabeza del cuerpo, que somos nosotros. ¿Ok? Jesucristo en relación a la misión de Dios. ¿Ok? Versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Dios. Muy bien. La misión de Dios, reconciliar todas las cosas, consigo todas las cosas a través de Jesucristo. ¿Okay? La misión de Dios dada a la iglesia. Un ministerio de reconciliación. ¿Okay? Muy bien. Seguimos adelante ahora. Voy a leer el versículo 25 ahora. De lo cual fui hecho ministro. Ahora, pensando en nosotros en el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Okay? De lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, el misterio, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre nosotros, que es Cristo en vosotros, Cristo, la imagen del Dios invisible, el Dios encarnado, Emmanuel, Cristo en vosotros, como iglesia, nosotros en la ciudad de Dallas, donde yo vivo, en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de México, en la ciudad de Tepic, en la ciudad de Veracruz, Cristo en vosotros, ahí en esa ciudad, la esperanza de gloria. La imagen de Dios invisible, Cristo, el creador, la cabeza de la iglesia, quien nos ha dado una misión, su misión, es la misión de él, de reconciliación. Dice, Cristo, esta es la voluntad de Dios, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles en nuestra ciudad donde nos ha puesto, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Para todos el evangelio. ¿Okay? Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Para qué trabaja? Pues para formar, para anunciar y para formar aquellos que reciben el evangelio, presentarlos perfectos en Cristo Jesús, dice, a toda persona, a todo hombre. Para esto, dice Pablo, yo trabajo, yo lucho, dice, según el poder de él que actúa poderosamente en mí. Esto a mí me consuela y me llena de ánimo cuando pensamos en el ministerio que Dios nos ha dado en las ciudades donde nos ha puesto. Porque en realidad
nos podemos sentir como que la planadora nos pasa por arriba. Cuando vemos las necesidades, la problemática, los recursos que nosotros tenemos en comparación a las necesidades que hay. Pero aquí dice que el poder de Dios, el poder de ese Dios invisible, actúa poderosamente en nosotros como sus siervos para cumplir con su misión en la ciudad donde Él nos ha puesto. Preguntas, comentarios, hermano. Esto para mí me llena de ánimo, ¿ok? Esta convicción, esta creencia, y tenemos que actuar en esto, ¿ok? Entonces, preguntas, comentarios. Yo sé que ustedes han estudiado este pasaje, predicado sobre este pasaje, pero yo lo estoy aplicando aquí al contexto de ministerio donde Él nos ha puesto en la ciudad, en Guadalajara, en Monterrey, donde vivamos, ¿ok? Tijuana, Matamoros. Comentarios. Pues a mí me parece, siempre que analizo las cartas de Pablo, a mí me gusta mucho pensar en lo que se habla en Gálatas, cuando él dice que pasaron 3 años para que él fuera a hablar con los primeros apóstoles. Y en esos 3 años, Pablo, pues es capacitado directamente por Dios. Por eso lo que podemos saber es que lo que él dice es una verdad que proviene de Dios, como fue manifestado. Y en función de eso, cuando él habla de estos atributos de Cristo, podemos saber que son verdaderos. Y una palabra clave en este pasaje que a mí me gusta mucho siempre es cuando dice reconciliar. Yo creo que ese es nuestro, o sea, es una palabra muy amplia, ¿no? Pero es lo que da como el cimiento de lo que nuestro ministerio. Hacer las cosas que sean necesarias para que esos que no conocen de Cristo se reconcilien con Dios. Y bueno, tenemos ahí todos los fundamentos que Pablo establece, pero creo que, bueno, a mí me gusta mucho esta palabra, como decía, reconciliar, que es lo que debe de guiar nuestro ministerio. Y vaya, en un contexto urbano hay diferencias de opiniones, de posturas políticas, qué sé yo, ¿verdad? Sin embargo, esta es la misión que Dios nos ha dado. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pienso, hermano Valerio, que a veces nosotros, como ministros del Señor, somos muy vulnerables, muy cambiantes. Queremos que a veces que las cosas resulten de inmediato en nuestro ministerio. Y la verdad es que nunca o no siempre va a ser así. Y yo creo que a mí este pasaje de la Escritura me inspira en razón de que no nos debemos de rendir tan rápidamente. A veces llevamos 1 año o 2 años picando piedra o haciendo nuestro trabajo pues ministerial, o a veces pudiéramos llevar hasta 4 o 5 años y vemos poco fruto y pronto nos desanimamos. Yo creo que necesitamos nosotros entender que tenemos un llamado y como dice el texto, el poder de Dios está actuando en nosotros. Y yo creo que se cumple el dicho que dice que el que persevera alcanza. Muchas veces por eso no tenemos resultados en el ministerio porque nos desanimamos o vamos picando aquí, no hay nada, picamos más para allá y nunca damos fruto, ¿verdad? Nos volvemos cristianos chapulines que andamos brincando de un lado a otro. Le criticamos a la iglesia eso, pero a veces hay pastores, líderes de iglesias que somos así. Y la verdad es que aquí encontramos que nosotros somos ministros, somos siervos de Dios y que no nos debemos de rendir tan fácilmente. Que si hay luchas, donde quiera las va a haber, que si hay tropiezos, que si hay estorbo, los va a haber, pero que nos decidamos a pasar tiempos largos. Por ejemplo, si alguien de los que estamos aquí apenas está empezando en el ministerio, tiene poco, que no se desanime, que sepa que va a haber luchas, pruebas, pero que hay que seguir, ¿verdad? Y tal vez en 6, 8 años empiece a ver el verdadero fruto. Yo lo digo por experiencia, ¿verdad? Entonces, no hay que rendirse. El Señor está con nosotros. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Sí, hermana.
Ciertamente, hermano, lo que dice el hermano Rojas, platicando ahorita con el hermano Samuel Gómez, veíamos que realmente nosotros no tenemos presencia social, nosotros como iglesia. Los bautistas, yo creo que nos distinguimos por eso, o tal vez no seamos los únicos, pero sí pienso que los bautistas no tenemos presencia social, porque se ha iniciado algo y nunca estamos conformes con lo que dijo aquel, con lo que está haciendo este otro, con lo que siempre estamos así como que en una competencia. Competimos uno con el otro, ¿sí? No es de competitividad, es de competencia, de competir uno contra el otro, ¿eh? Entonces, sí conocemos la palabra, sí es impactante lo que dice Pablo, y llevamos mucho tiempo para poder consolidar una sola cosa. Yo quisiera que esto fuera un motivo de oración, que esto fuera una insistencia nuestra para lograr algo más que solamente la asistencia a la iglesia, porque ahora hasta las escuelas dominicales están desapareciendo. Uh-huh. Las cosas que teníamos como base o elementales, aquí se nos están saliendo hasta de las manos, porque los cultos ya no son aquellos cultos ceremoniales que se hacían, ahora ya son muy light, y con la pandemia más todavía. Entonces, como que ese poder que actúa en mí, no sé si lo estamos minimizando o lo estamos ignorando o qué estamos haciendo con él. Es muy confrontador la palabra hacia nosotros. Gracias. Gracias. En la formación de aquellos nuevos discípulos que vienen a conocer al Señor y en el impacto colectivo en la ciudad, en la comunidad donde Él nos ha puesto, debemos de tener un impacto. Y vamos a ver algo al respecto enseguida, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano Antonio, adelante. Bueno, yo veo esta carta, esta expresión, esta parte que usted nos hace ver en esta división de Jesús en relación con Dios, la creación, la iglesia y la relación con el mundo como un proceso de adoración, de encuentro. Yo creo que lo vería como un esquema devocional muy, muy bueno para centrarnos en un momento devocional, de estar en la reflexión de lo que nos ofrece todo este camino, la verdad y la vida. Y con eso llegar a este punto. Si no estamos viendo impactados por la sorpresa de lo que es Jesucristo, en su relación con Dios, con la creación, en su relación con nosotros, yo creo que ahí viene ya el impacto que vamos a tener para con reflejar el rostro de Jesús en nuestras vidas y por lo tanto hacer reflejar el rostro de Jesús en los otros. Gracias, hermano. Eso sí, hablábamos de temas teológicos en la ciudad, ¿okay? La presencia de Dios a través de su pueblo. Pablo aquí lo dice, ¿verdad? En el versículo 27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A donde llegamos, a donde vamos, a las familias, a las comunidades donde Él nos ha puesto, debemos de compartir esa esperanza, compartir a Cristo. ¿Okay? Y hacer ese impacto, tener ese impacto ahí, creyendo que no es en nuestras fuerzas, ¿ok? O nuestros conocimientos, es a través del poder de Dios que actúa, decía Pablo, poderosamente en nosotros. ¿Alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentiste impotente? Que nos sentimos impotentes. Pues en el transcurso del día va a haber esos momentos.
y quizás son para recordarnos que no depende la obra de reconciliación, la obra de impactar el mundo para Cristo, no depende de nosotros, depende del poder de Dios. Nosotros somos sus instrumentos, sus herramientas, ¿ok? La iglesia, y que a donde vayamos, estemos conscientes o no lo estemos, porque Cristo está en nosotros, es la esperanza de gloria, donde quiera que vayamos. Este es parte de la cristología paulina, ¿ok? Es bonito. Algo más, alguien que quiera agregar algo aquí. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? No entiendan o que digan, ¿cómo aplicamos esto en el contexto, algún contexto en particular que usted esté viviendo? Yo quisiera preguntarle a usted, hermano, que tiene pues la experiencia también de conocer muchos campos. Seguramente ha observado en su caminar a muchos pastores que se han desanimado en algunas zonas donde están trabajando. Pero en su experiencia, ¿cuánto tiempo, años aproximados, cree usted que una persona, un siervo de Dios, debe trabajar y esperar para ver el fruto? Yo sé que pudiera ser en algunos casos un poco más rápido que en otros, pero en promedio, para poder decir, oye, pues aquí de plano hay que cerrar, no funciona la obra, no da para más. ¿Cuántos años serían o qué factores también influirían para tomar una decisión de cambio? Yo creo que ahí es cuestión de discernimiento, ¿okay? De discernimiento a través del Espíritu Santo en nuestras vidas personales, pero también de discernimiento en cuanto a las dinámicas de la ciudad, de la comunidad, ¿ok? Porque no quiere decir que porque la puerta no está abierta ahora no se va a abrir mañana. Entonces yo tengo que saber discernir eso. ¿Cuántos de nosotros o de nuestros familiares o amigos respondimos al Señor la primera vez que se nos habló de Jesús? O el primer año, o el segundo año. Para algunos de nosotros se llevaron 10 años, 15 años más. Sin embargo, gracias a Dios, alguien estuvo recordándonos aquel mensaje de amor. Entonces yo creo, hermano Jaime, que aquí depende del discernimiento que el Espíritu Santo nos dé en relación a aquel ministerio, en aquel lugar, porque hay varios segmentos de la población, ¿verdad? Por ejemplo, está el segmento ahorita de clase trabajadora, por decirlo así, de aquellas personas que están desempleados, de jóvenes, segmentos de aquellas personas que han estado en la cárcel, que han estado enfermos, el segmento de salud, de aquellos sector salud que trabajan en la segmento en la educación. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles de esos sectores de la ciudad, de la población, okay, están abiertas? Hay apertura. Alguien dijo aquí, ¿verdad? Yo creo que fue el hermano Tulio, que algo que él aprecia de su Ciudad de México, es la sensibilidad de la gente. Porque cuando uno vive con tanta gente así, con tanta densidad, uno se puede volver muy insensible y ver a alguien en necesidad y ya ni lo ve. Se acostumbra uno a aquello. Sin embargo, dice, cuando han venido los temblores, cuando ha venido algún fenómeno natural, la gente se mueve a ayudar al vecino, al prójimo. ¿Okay? Entonces, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, con lo del COVID, que la gente se abra al evangelio, gente que no estaba abierta al mensaje de salvación. Entonces, yo sí creo que nosotros debemos de tener esos lentes de discernimiento espiritual para ver qué es lo que Dios nos está guiando a hacer, para proclamar el evangelio, para ministrar en su nombre. Y es cierto, quizás mi personalidad no sea apropiada para alcanzar este segmento de la sociedad. Quizás
alguien más. Pero entonces yo debo de tener la humildad de hacerme a un lado y de permitir que alguien más venga y lo haga. ¿Okay? No se trata de, ¿qué diría yo? De decir, este ya no tiene remedio. Que no se trata de hacer. Y yo pensando, por ejemplo, en ciertos sectores de la sociedad que a mí se me hace, oh, qué difícil ha de ser trabajar ahí. Yo no estoy hablando de personas con adicciones, ¿ok? Yo estoy hablando, por ejemplo, de personas buenas, que morales, que, ¿y para qué necesito a Dios? Soy bueno. Personas que han optado por un estilo de vida del homosexualismo. Es un estilo de vida que yo diría, ¿cómo voy a alcanzar a alguien así? A lo mejor Dios no me ha llamado a alcanzar ese grupo. Sí voy a proclamarles el evangelio, pero me parece imposible. Pero no quiere decir que para Dios es imposible. Alguien, tenemos que saber discernir quién es esa persona que yo debo de invitar para que venga y me ayude a alcanzar este grupo. No sé, hermano Jaime, yo sí creo que hay lugares estratégicos donde debemos de sembrar nuevas iglesias, ¿ok? Donde debemos de empezar nuevos ministerios. Pero no sé yo, como el pasaje de Sodoma y Gomorra, Abraham negociando con Dios, no porque era judío, sino porque amaba la ciudad, ¿ok? Ah, yo creo que eso le toca a Dios. Hermano, en ese aspecto, a nosotros el campo de la psicología nos ha servido mucho. Hemos varios pacientes que nos han costado dolores de cabeza. Varios pacientes están aquí en la iglesia. Ok. Que en un tiempo fueron imposibles para quizás muchos de nosotros. Sí. Okay. Y todavía siguen siendo algunos otros casos imposibles, ¿no? Okay. Pero ese es uno de los grandes logros. Okay. No solamente, no le puedo decir, uy, no, grandes cantidades, no, pero lo que se ha logrado permanece. Ok, gracias. ¿Algo que quisiera responder? Yo creo que agregando a lo que dice la hermana Noemí, bueno, creo que es un fenómeno muy complejo pensar en que voy a llegar a un lugar, voy a sembrar una iglesia simplemente porque a mí me nace y ya, ¿no? Pero hay muchos factores que inciden. Y yo iba a comentar algo que ya la hermana Noemí nos dice, ellos han tenido éxito con algunos pacientes, pero porque han atendido una necesidad existente que ellos tenían. Y a lo mejor lo que nos falla a veces es llegar y tratar de poner una iglesia sin conocer las necesidades de las personas que hay ahí, o sea, necesidades muy específicas, quiero decir, ¿no? Ya empecé a leer el libro de Caminos Olvidados y habla un poco de eso, ¿no? De lo que pasó en Melbourne y pues que inclusive pusieron un restaurante, bar, algo así, ¿no? O sea, hablamos un poco del método, plausible o no, pero estaban tratando de acercarse a la gente de una manera distinta, tratando de llegar por sus necesidades o por lo que a ellos les gusta, etcétera. Yo creo que ese es un poco revolucionario lo que plantea este autor, ¿no? Porque dicen, no, pusimos un bar y que le pusimos este nombre y ahí trataban de hablarle a las personas y algunos, especialmente los bautistas, diríamos, ¿cómo vamos a poner un bar, no? Bueno, su experimento falló, ¿no? Según él dice en el libro, pero yo creo que, digamos, en resumen, es tratar de llegar por el momento de la necesidad. Fíjense que en el curso pasado hicimos un trabajo acerca del dolor y una persona que trabaja conmigo justamente al lado de mí acababa de perder a su madre. Y él es escritor y sabe escribir muy bien y yo buscando esa necesidad le dije, oye, no seas malo, ¿me ayudas a leer mi trabajo, a corregirme? Yo la verdad lo hice con la intención de que él leyera de Cristo, ¿no? Ya le hice ahí 2, 3 ajustitos y al final me dijo, no sabes lo que te agradezco este escrito y que escribas eso. Porque estaba pasando por un tiempo difícil, una crisis, ¿no? Recién su mamá estuvo enferma como un mes en un hospital. Y lo planteo así, no porque yo lo haya hecho o porque salga bien, sino como que hay que andar
dice mi jefe en mi trabajo secular, con las antenas muy bien puestas para detectar la necesidad de la gente. Y es ahí donde como que impactamos más, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Recuerdan en el pasaje de Lucas cuando veíamos los principios misionales? Y eso debe de ustedes de tener darle atención en el trabajo final, ¿verdad? Esos principios misionales. El Señor les dice, y en aquellos lugares donde no les abran la puerta, decide esto. Aún el polvo que se ha pegado a nuestras sandalias, a nuestros pies, los sacudimos. Pero recordéis que el reino de Dios se ha acercado a ustedes, a esta comunidad, y luego ir adelante. Entonces, no sé, en algunos lugares quizás nos va a tocar hacer eso, hermano Jaime, pero el Señor, por eso tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo para que Él nos guíe a esos lugares donde Él ya ha preparado, su Espíritu ha preparado los corazones de las personas. Hermano. Sí, hermano. También otro ejemplo que tenemos aquí, pues prácticamente fresco, es que una de las células de aquí de la iglesia alcanzó a un homosexual. Okay. Y esta persona se ha corregido, pero bastante. En cuanto a su actividad, se corrigió, pero en cuanto a su amaneramiento, le ha costado trabajo, ¿verdad? Entonces, hay una hermana muy bien preparada que dice, yo quiero abrir una célula, pero con homosexuales. Y habló con él, dijo, sí, yo tengo puros amigos así y lo podemos hacer. Pero ahora se enferma la hermana, se enferma él y arreció esto de la pandemia. A mí me da la idea de que Dios dice todavía un poco más. Esperemos un poco más a que la mies esté madura para hacer este trabajo. Sí. Pero de que está en puerta y que está en oración, ahí está. Qué bien. Gracias, hermana. Muy bien. Entonces vamos adelante. Yo quiero compartir con ustedes ahora un pequeño esquema de lo que voy a compartir el screen aquí. ¿Y cuál es? Es este. Share. Espero que lo haya puesto. Sí, está bien. Está en español. Ahora sí voy a hacer lo que me enseñó la hermana Patricia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no. Ahora sí que no lo hay, hermano Pati. Es que está en Word, hermano. Está, ok. El PowerPoint lo puede hacer en no, hermano. Ah, ok, gracias. Con razón. Bueno, quizás ¿lo ven ustedes, hermano? O a ver, hermano, póngale ahí en donde aparecen una división, una hoja dividida. Abajo. Ajá, Ver, sí. Ahí ya le puse, pero no. No aparece, no. Ahí está. Ahí está. Ajá, ahí, sí. Muy bien, ok. Esto se llama desarrollo de ministerios comunitarios, ¿ok? Y eso es en la zona urbana, ¿ok? Dice, si su iglesia desapareciere, algunas preguntas, ¿le extrañaría su comunidad? ¿Le echaría de menos a alguien? ¿Le importaría a alguien? Hay muchas congregaciones que se reúnen en templos y si mañana o pasado dejasen de abrirse esos templos, como ha pasado, ¿okay? Por la cuestión de COVID, la comunidad no los está extrañando. No nos está extrañando. Entonces, esto es con el propósito de conectar con la comunidad y desarrollar ministerios en esos lugares. 3 pasos para desarrollar ministerios comunitarios que sean efectivos. 1, empezando con la oración. ¿Ok? Ore. Número 2, pregunte. De hecho, la doctora Gaynor Yancey, ella enseña en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Baylor
Yali Heron es una amiga que trabajó con nosotros, ¿ok? En la convención. Ya no trabaja aquí con nosotros, pero ellas fueron las que desarrollaron este proceso. Orar, preguntar y actuar. El ministerio comunitario efectivo es aquel en el que la visión de Dios por la gente, las necesidades y los deseos de la comunidad y la capacidad de nuestra iglesia se encuentran, ¿okay? Se unen. Ahí, muy bien. Vamos a ir más. Muy bien, orar. El diagrama. El diagrama que tenemos aquí, están los mandatos y deseos de Dios para la iglesia, para su pueblo, para el ser humano, las necesidades y sueños de la ciudad o de la comunidad, el llamado y las capacidades, recursos de la iglesia local. Donde estos se encuentran, es donde podemos enfocarnos para empezar ministerios comunitarios, ministerios a la ciudad, ministerios a las personas de aquel lugar. ¿Okay? El primer paso, la oración, orar. Entender, comprensión de los mandatos y deseos de Dios. Y hay un pasaje en Isaías 65, del 17 al 25. Pero voy a leer esto. Dice, la oración nos ayuda a entender los mandatos y deseos de Dios en las Escrituras para nuestra ciudad, para nuestra comunidad. Es el lugar donde el Espíritu Santo nos guiará a hacer el trabajo. La oración consiste en posicionarnos en su voluntad y en el tiempo justo. Son dos factores importantes, la voluntad de Dios, el posicionarnos ahí, y el tiempo apropiado, tiempo justo. Las iglesias locales están diseñadas y llamadas por Dios a ser agentes de cambio en el contexto en el que sirven. Isaías muestra la visión del deseo de Dios para que la gente y la creación vivan en una comunidad sana los unos con los otros. Eso es lo que nos mencionaban, lo que nos recordaba nuestro hermano Tulio, ¿verdad? El ministerio de reconciliación es importante ahí. ¿Okay? Entonces, la oración. ¿Dónde vamos a empezar? Queremos alcanzar a la gente alrededor del templo, la gente, nuestros vecinos, donde vivimos, donde trabajamos, entender los mandatos y lo que Dios desea. Leímos allá la carta de Jeremías a los exiliados en Jeremías 29, y ahí estaba muy claro los mandatos de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 10, cuando el Señor envía a aquellos 70, está muy claro los mandatos de Dios, lo que Dios deseaba que ellos hicieran. Entonces es importante orar, ¿ok? Pasar tiempo con el Señor. Preguntar, el segundo paso. El saber las necesidades y sueños de la ciudad o la comunidad. El conocer la capacidad y el llamado de la iglesia. El conocer la capacidad y el llamado de la iglesia. Entonces, preguntas a la comunidad. Dice aquí, conéctese con otros en la comunidad, con oficiales electos o líderes, con líderes claves de alguna agencia, de alguna oficina, de algún ministerio, con amigos, con vecinos, con asociación de ¿cómo se dice? De colonos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Conéctese con otros en la comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que ir a donde ellos estén. ¿Dónde se reúnen las personas que viven ahí? ¿Dónde se congregan? ¿En el parque público? ¿En alguna tienda? ¿En algún café? ¿En algún restaurante? ¿Dónde se congrega? ¿Dónde se reúnen? ¿En la escuela? Bueno, tenemos que pasar tiempo ahí afuera, en la comunidad, haciendo presencia para que nos vean y para conocerlos. Dice, establezca relaciones de confianza.
No se trata de tener nada más relaciones superficiales, ¿verdad? La confianza, ¿cómo se da, hermanos? La confianza. Porque soy amable, porque tengo buena personalidad, no. Se Porque construye, hermano. se construye. Muy bien. A través de acciones, ¿no? Pregunte cuáles son las fortalezas, las necesidades, los sueños de las personas que viven en aquella ciudad. Estas son preguntas a la comunidad. ¿Algún comentario que ustedes tengan? Pues es que yo creo que, y perdón porque hablo mucho. Adelante, no está bien. No es lo mismo estar en una comunidad o en una colonia donde hay, digamos, un gran poder económico, porque ahí las necesidades son algunas o a lo mejor muy pocas, o a lo mejor, o en comparación con un lugar en donde hay una unidad habitacional y a lo mejor hay muchas mamás que tienen que trabajar y hay una necesidad de que alguien tenga como una guardería para niños, ¿no? Okay. Y que a lo mejor la iglesia pueda ayudar a atacar eso. Pero es muy importante lo que usted comenta de conectarse con los líderes de confianza, porque si uno va y le pregunta a cada persona qué necesidades tiene, pues si pregunta a 10 personas, le van a sacar 10 necesidades diferentes. Mientras que a lo mejor el líder de la comunidad conoce lo que está sucediendo o lo que ha sucedido, las necesidades de manera general, y podemos ahorrar tiempo en vez de estar sondeando a uno por uno. Yo creo que es un paso que puede acelerar el conocimiento de esa zona, ¿no? Claro, así es. En los lugares de trabajo, ¿qué necesidades hay? Y por eso es a través de los miembros de la iglesia, hermanos, ¿ok? Todos podemos contribuir a algo. Hablaba un señor de actor que acaba de morir, Sidney Poitier. ¿Se acuerdan de una persona que vino de? Ok. Él no sabía leer cuando llegó a Estados Unidos. Y dice que una persona con la que él trabajaba le preguntó, ¿y qué noticias hay en los periódicos? Y le dijo Sidney, no sé. Y le hizo más preguntas y dijo, no sé porque no sé leer. Entonces le dice a aquel señor de ascendencia judía, le dice, mira, cuando todos se vayan, nos podemos quedar aquí y quiero invitarte, si estás interesado, yo leo el periódico contigo, te lo leo el periódico y tú vas a ir también entendiendo las palabras, aprendiendo a leer. Y dice aquel actor que él así aprendió a leer, ya de adulto. ¿Ok? Hermano, no sabemos con quiénes personas están a nuestro lado, que al menos que pasemos tiempo y les hagamos preguntas a la comunidad. Y ahí nos damos a dar cuenta, ¿podemos nosotros como iglesia hacer algo? ¿Qué podemos hacer al respecto? Preguntas a la iglesia. ¿Qué sienten los miembros de la iglesia que Dios los ha llamado a hacer? ¿Qué recursos tiene la iglesia? ¿Qué está poniendo Dios en el corazón de la iglesia? Son sencillas las preguntas, ¿verdad? Entonces, son dos tipos de preguntas. Unas dirigidas a las que no se congregan, a los que no son miembros de la iglesia, a los que quizás no sean todavía pueblo de Dios, no son creyentes, conversos, y preguntas a aquellos que ya estamos dentro de la iglesia. Este tipo, hermanos, de dinámica nos va a forzar a aquellos que estamos en la iglesia y tenemos cierto grado de confort a salir de nuestra área de confort y hacer aquellas preguntas ahí en la tienda de la esquina, donde venden periódicos, en el parque, en el café, qué sé yo. ¿Qué piensan? Orar, preguntar.
preguntar a la gente, a los habitantes que viven ahí, y luego preguntas a la iglesia. ¿Cuál es más difícil? Sí, hermano Francisco, adelante. Sí, yo creo que esto es importante, hermano. Por ejemplo, las personas que quieren vender algún producto, primero hacen un estudio de mercado para saber realmente qué tanto pueden lograr de éxito, ¿no? Con el producto que ellos quieren introducir. Creo que sería algo similar, que conozcamos nuestro mercado. Obviamente, el producto, no que vendemos, sino que nosotros ofrecemos, es un producto para cualquier persona. Entonces, la salvación, la obra de Jesucristo por la persona, le queda al rico y al pobre, y al letrado y al analfabeta. Pero lo importante es que nosotros sepamos cómo podemos llegar a ellos. Y la forma de saber cómo llegar a ellos va a ser conociéndolos. Entonces, yo creo que es bien importante que tengamos esa estrategia, que podamos conocer nuestra comunidad. Y también algo interesante, hermano, en cuestión de la iglesia, es que cada iglesia somos completa en nuestros dones. Es decir, los dones que Dios ha puesto en nuestra iglesia son las que se necesitan para atender la comunidad donde estamos. O sea, Dios no se equivocó en poner la iglesia en tal comunidad. Entonces, yo creo que es importante que conozcamos nuestros dones, porque los dones son las formas en las que vamos a poder llegar a la gente para satisfacer sus necesidades. Entonces, yo creo que si hacemos esta conjunción del conocer nuestra comunidad y conocer nuestra iglesia, creo que vamos a poder hacer un buen programa de trabajo para llenar necesidades, y de esta manera que el mensaje de salvación sea significativo para las personas. Hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, hermano. Sí, claro. Usted ha vivido en dos ciudades Ajá. completamente, radicalmente diferentes. Sí. Ok. No que donde ha sido más fácil, ¿ok? Pero en los dones, las habilidades que Dios le ha dado, usted dice, la iglesia tiene los dones que Dios nos ha dado ya completos ahí. ¿Dónde ha sido más efectivo o es igual? Tanto la Ciudad de México como la ciudad o el pueblo donde vive en Oklahoma. Yo creo que ahorita, hermano, la verdad, la mayor efectividad que he tenido ha sido en la Ciudad de México. La Ciudad de México, ¿ok? Porque de ahí soy oriundo, ahí nací, ahí crecí, ahí conozco. Entonces, en cierta medida estaba inmerso en la comunidad. El hecho de llegar acá, a este lugar, es como una labor misionera, donde he tenido que pasar por un proceso de aculturamiento. Entonces, ha sido complicado, la verdad, desde el idioma, las costumbres, aun cuando estoy en una iglesia de mexicanos, son mexicanos del norte, entonces cambia todo esto, ¿no? Entonces, realmente creo que apenas después de estos 5 años que llevo aquí, es cuando ya estoy como sintiéndome más cómodo y estoy empezando a agarrar vuelo, pero ya porque conozco un poco más, ya estoy un poquito más adaptado a la cultura. Entonces, yo puedo decir, mi rendimiento hasta ahorita ha sido nulo en cuestión de resultados, porque no me siento capaz ni hábil, y he sido muy torpe porque el cambio de cultura. En cambio, en México, hermano, pues de ahí nací, entonces soy como pez en el agua, ¿me explico? Entonces sí ha sido diferente, y tiene sus retos. Entonces creo que una vez superando esta cuestión de la culturización, creo que ya estoy pudiendo tener un poquito más de logros. Ok. Gracias, hermano. Gracias porque, vaya, es una situación de experiencia ministerial que usted tiene que es muy enriquecedora, pues ha ministrado y está aprendiendo a ministrar en dos contextos completamente diferentes. Gracias. Perdón que intervenga, pero es que el hermano Francisco está trabajando con mexicanos que fueron obligados a no pensar como mexicanos. Entonces no es lo mismo que trabaje en la Ciudad de México con mexicanos que han cambiado su manera de pensar muy diferente. Aunque sean mexicanos, los tiene que conocer el hermano, supongo. Sí, bueno, también el mexicano que se encuentra quizás donde él vive, son mexicanos de zonas rurales. Y aún si estuviera en México, es otra manera de conducirse, de pensar. Es cierto, hermano, porque, por ejemplo, incluso mi cuñada, ella vive en Austin. Ella llegó a Estados Unidos por parte de su esposo, era ingeniero y fue contratado por Dell Computer. Entonces, ella se relaciona con otros hispanos, pero de otro nivel académico y cultural.
Muy Por diferente. ejemplo, ella no habla Spanglish. Ujú. Ella es o español o inglés. Así es. Aquí tenemos español, inglés y Spanglish, porque Perfecto. entre la raza, entre la gente del pueblo, sí, la mayoría de acá que viene, al menos los que están aquí a mi alrededor, son gente con muy poca preparación académica, casi nula. O sea, Sí. el que más llega a tener tiene secundaria Ujú. y la gran mayoría son primaria o analfabetas. Entonces, el español de ellos es muy malo Sí. y el inglés también es muy malo. Entonces, Sí, no, sí, sí. es el Spanglish. Incluso platicando con un jovencito aquí de la iglesia, me decía, oiga, es que tiene una liquiadera. Yo, ¿liquiadera? ¿Qué es una liquiadera? Sí, Y sí. resulta que es Una una fuga. fuga por la palabra en inglés leak. Sí. Y le digo, pero es que es una fuga. Dice, ¿así se dice en español fuga? ¿Qué no es Sí, liquiadera? sí. Le digo, no, liquiadera es Spanglish. O sea, para él, No, hay cada barbaridad, sí, hermano. claro. Entonces, Alguien debe de escribir un diccionario para de todas es cierto, ¿sabe qué, hermano? Yo cuando llegué aquí, yo decía, yo no voy a hablar Spanglish. A mí se me hace como muy tonto hablar Spanglish. No, tengo que aprender a hablar Spanglish. ¿Por qué? Porque la gente no lo entiende. Exacto. O no me comprende o yo no los entiendo a ellos. Entonces, Muy bien. inglés, español, Spanglish, para poder Muy bien. comprender y comunicarme con la gente. Gracias, hermano Francisco. Quería relacionar su experiencia a la pregunta del hermano Jaime. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Qué si el hermano después de 1 año, 2 años, 3 años dice, no? Es un proceso en el cual él está siendo aculturizado socialmente, lingüísticamente, aunque sean personas de ascendencia, que sean de México, es otra cultura completamente diferente. Entonces, esa es parte de entrar y conocer la comunidad, ¿ok? Sí, yo creo que si estuviera en México, hermano, con 5 años y sin resultados, yo sí diría, cámbiate ya. Ok, muy bien. En un contexto Sí, sí. Okay. de cultura diferente, creo Sí. que estoy todavía en tiempo, creo. Ahora, por ejemplo, si fuera, no sé, en China, donde a lo mejor aquí el alfabeto es similar y todo, pero en China o en alguna comunidad árabe, yo creo que sería mucho más el tiempo donde se requeriría para poder tener resultados, ¿no? Entonces, es muy complicado. Lo que sea el hermano Jaime, creo que es muy complicado poner un tiempo porque depende del contexto, de la cultura, de cada lugar en específico. Muy bien. Entonces, hermano, aquí viene esto, ¿ok? Usted preguntaba, hermano, que a quién era más difícil preguntarle sobre cualquier proyecto que se pudiera emplear o hacer, si a la gente o a la iglesia. Sí. Creo que a la iglesia, hermano, es difícil moverla. La gente de afuera quiere que le lleves todo lo que necesitan y proveerles de lo que ellos piden, pero la iglesia es la que a veces tarda mucho en entender y que le caiga el 20 y que se movilice. Y luego, pues siempre en nuestra cultura mexicana ponemos muchas trabas, principalmente la económica. Se nos olvida del gran poder de Dios y que Él va a proveer los recursos. Pero yo, por ejemplo, he iniciado varios proyectos y a veces nada más cuento con unos 5 o 6 y con esos me arranco, pero he tenido también mis tropezones por ese tipo de cosas, ¿no? Pero es bien difícil que una iglesia en un alto porcentaje nos siga a nosotros en algunos proyectos, sobre todo innovadores, y que tengan este propósito de alcance. Pero bueno, pues vamos a seguir intentando. Bueno, quizás aquí sería bueno aplicar el pasaje de Lucas 10, hermano, ¿okay? Porque los recursos y quizás hasta habilidades las vamos a encontrar en la comunidad. A lo mejor la iglesia necesita entender eso, que no tiene que tener todos los recursos. Va a ofrecer lo que tiene y hacer un inventario de lo que tenemos, en dones, en habilidades, en voluntarios, qué sé yo. Y luego ir al campo, y ahí en el campo, ¿verdad? Dice, orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe recursos, y ahí están los recursos en el campo. Entonces, esa es parte, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo, no lleve ni alforja, ni un par extra de sandalias, de calzado.
Yo soy, lo puedo decir que aquí que somos puros amigos, Ujú. soy de la idea de que a veces a lo mejor se llega a trabajar a algún lugar, uno no ve muchos resultados, pero detrás de uno viene otro obrero Sí. y que uno a lo mejor dejó una semilla que otro va a terminar de germinar. Entiendo lo que dice el hermano y yo me lo he planteado mucho, que de repente dices, oye, ¿cuántos años le has invertido a tales personas? Y pues no ceden o no quieren aceptar al Señor. Pero también me he planteado que de repente llega el día que yo conozca, me encuentre con el Señor y me diga, mira, te puse ahí, todo lo que puse en tu vida es para que le hablaras a ese uno. Y de ese uno te diste por vencido. Entonces, son cuestionamientos, como dice usted, hay que tener mucho discernimiento, Ujú. pero también creo que no hay trabajo que sea en vano. Así Sí, a es. veces nos equivocamos. Y Ujú. pensando ahorita en lo que decía mi hermano Jaime, pues si pensamos en lo que le pasó a Pablo, de que hasta lo apedrearon, lo sacaron a rastras, de eso podría haber a alguien como un fracaso, ¿no? No, no pudo Pablo. No, siempre van a haber algunos que no quieren, pero eso no nos debe detener y mientras estemos tomados de la mano del Señor, yo creo que Ujú. pues hay que seguir trabajando, nos levantamos, nos sacudimos las ropas y seguimos. Muy bien. Gracias, hermano. El tercer paso aquí, actuar, la acción. Dice, en donde se intersectan los mandatos y deseos de Dios, las necesidades y deseos de la ciudad o comunidad, y la capacidad y el llamado de la iglesia, ahí es donde debemos enfocarnos para actuar. Ese es el espacio, ¿ok? Ese es el espacio para hacerlo. El ministerio comunitario efectivo se halla en la intersección de los mandatos y deseos de Dios, entre las necesidades y sueños de la ciudad y el llamado y capacidades de la iglesia. Cuando usted actúa y empieza un ministerio comunitario, dice, trabaje en colaboración. No se trata nada más de hacerlo solo ni de hacerlo nada más los miembros de la iglesia. Dice, colabore con otras organizaciones sin fines de lucro, iglesias, etcétera. No sea un llanero solitario. Sea inteligente. No menosprecie los comienzos humildes. Sea humilde. Involúcrese intencionalmente. Evalúe la efectividad del ministerio. Proporcione ejemplos. Pregunte cómo. Empiece por preguntar cuál es el resultado final. ¿Qué es lo que queremos ver al final de esto? Trabaje en colaboración. Porque yo he trabajado y ministrado mucho en el campus universitario, hermanos, en proyectos que hemos hecho dentro de la comunidad y fuera de la comunidad. Yo he invitado a la facultad de la universidad a participar. Yo he invitado a estudiantes creyentes y no creyentes a participar. Y que es interesante lo que sucede, ¿ok? Yo nunca puedo predecir lo que Dios va a hacer, pero sé que Dios siempre es confiable, no es predecible para mí en estas áreas, cuando se trata de esto también, ¿ok? En muchas áreas, pero especialmente aquí. Y yo le doy gracias a Dios. Y yo digo, bueno, qué bueno que decidieron ellos participar con un grupo cristiano. Ellos sabían el propósito por qué hacíamos aquello, pero decidieron participar. Sí, hermano Francisco. Sí, hermano, me surgió una duda, donde habla de los sueños de la ciudad. ¿Qué son los sueños de la ciudad? No capto la idea completa, hermano. Muy bien, sí. Lo que las ciudades sean, en algunos casos, por ejemplo, le voy a dar ejemplos de que yo conozco en donde me he movido donde estoy. En algunos casos, en las ciudades donde hay pocos recursos, las escuelas primarias, las escuelas secundarias, las escuelas de high school, quizás no tengan todo el equipo, el parque,
apropiado para las horas de recreo, para hacer deporte, ¿ok? Etcétera, etcétera. Un amigo, un colaborador, pastor, se llama Tom Howe. Y Tom fue a presentarse con el director de una de las escuelas. Y él dijo, yo soy pastor aquí, el estacionamiento que está aquí, ustedes tienen toda la libertad de estacionar sus carros y quisiera trabajar con ustedes. Y el director, cuando supo que era evangélico, cristiano, bautista, pues ahí, hasta ahí llegó la relación aquella. Tom siguió insistiendo y habló con la iglesia para construir un como donde los niños en la hora de recreo pueden salir y jugar. No sé cómo les digan eso, un patio de arena con resbaladeras, con columpios, qué sé yo, eso así. ¿El playground de acá? Exacto. Hizo varios proyectos así. Y de primero aquel director, no lo podía creer, que él estaba dispuesto a traer a su iglesia, no era una iglesia de muchos recursos, para construir esto, pero ellos se habían dedicado tiempo para ahorrar y lo hicieron. Realizaron aquello. Pusieron, porque usted conoce el sol y el tiempo de calor aquí, pusieron techos, carpas para bien fuertes que podían sostener el viento, ráfagas de viento y qué sé yo, para que aquellos niños en la hora de recreo tuviesen sombra, jugasen en la sombra. Y así él empezó a compartir con la iglesia, a servir a aquella institución, a aquella escuela. El día del maestro, la iglesia traía algo para cada uno de los maestros. No era algo muy costoso, era algo sencillo, ¿verdad? Para cada uno de los maestros, de las maestras. En Estados Unidos, como en México, yo creo que también, si usted es maestro, usted tiene que poner de su salario para usar ¿cómo se diría? Materiales didácticos. Materiales didácticos, gracias, sí. Ajá. Entonces, la escuela no le provee eso, usted tiene que hacerlo. Entonces, la iglesia de Tom empezó a hacer aquello. La esposa de Tom es maestra, entonces quizás eso haya ayudado, le haya dado buenas ideas. Hermano, aquella relación cambió. Y varios de las familias de aquella escuela empezaron a asistir a esa iglesia, varios de los maestros. El director de la escuela nunca asistió regularmente, pero sí fue a dar las gracias y después supo Tom que él también había aceptado a Cristo como su Salvador. Eso no se dio de la noche a la mañana. Ese era un sueño que quizás Tom, al hablar con los maestros, se dio cuenta, pues, cómo nos gustaría tener aquí un patio para un playground para los niños, sombreado, etcétera, etcétera. Y a eso se refiere los sueños de la ciudad, los sueños de la ciudad. Puede ser una institución, puede ser un hospital, puede ser qué sé yo, parques y recreación. En la ciudad del Paso, Texas, en el verano teníamos conciertos de la ciudad y las iglesias participaban en aquellos conciertos, diferentes tipos de música. A veces había música ranchera, a veces había música de ópera, a veces había música moderna, de rock, a veces había música flamenco, qué sé yo. Y miembros de las iglesias participaban en aquello. Era un lugar donde podíamos venir y conocer a la comunidad y darnos a conocer quiénes éramos. ¿Okay? Entonces, de eso se trata. ¿Qué sueño? ¿Cuáles son algunos de los sueños de aquella ciudad, de aquella comunidad? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, hermano. Gracias. Sí, claro.
¿Tiene relevancia, hermanos? Porque estamos hablando de dos contextos diferentes. ¿Tiene relevancia para el contexto de México? Sí. Okay. Bien. Ok. No sé, hermano, no sé qué contestarle con esto, en relación a esto. Okay. Pensando en mi ciudad, Claro. no creo que sea una cosa que se pueda lograr. Tal vez sea mi duda, tal vez sea mi falta de esa visión, Ajá. pero yo veo una cruel indiferencia hacia lo que haga la iglesia, Uh-huh. que me rebota esto aquí en mi cabeza y digo, ¿cómo se puede lograr esto? No le veo futuro. Y eso me hace ruido en mi cabeza, en mi ministerio. Imaginar una cosa así, la verdad me sorprende. Bueno, lo mismo pensaba Tom de aquel director de la escuela, ¿ok? A ver, hermano Francisco. Sí, hermano, fíjese que cuando estaba allá en México, nuestra iglesia estaba en Atizapán de Zaragoza y empezamos a trabajar en Tultepec, en una zona de un basurero. Y hablando, por ejemplo, ya entendiendo el concepto de los sueños de la ciudad, en ese lugar muchas personas vivían en casas de cartón, de madera, otras ya tenían tabique, pero tenían piso de tierra, otras tenían piso de cemento, tabique, pero techo de lámina, otros no tenían agua potable. Entonces, cuando estuvimos trabajando ahí, viendo la necesidad, empezamos entonces a asociarnos con otras instituciones cristianas. Una institución que se llama Manos de Vida, y aparte con Compasión de México. Y entonces hicimos un proyecto donde a los que tenían, por ejemplo, piso de tierra, les poníamos cemento. A los que tenían paredes de cartón o de madera, les poníamos tabique. A los que tenían falta de techo, les poníamos láminas. O los que tenían láminas, poníamos losa. Dependiendo de las necesidades. Entonces, haciendo un trabajo conjunto entre las asociaciones, la iglesia, y aparte también contactamos a las autoridades del lugar y logramos conseguir material para poder construir este tipo de cosas. Entonces, los sueños de la ciudad era una vida mejor, una vivienda mejor. Y entonces empezamos a trabajar con eso. Nuestra iglesia allá en México era de muy pocos recursos, pero ahí usted menciona también esta parte de no trabajar solos, no ser el llanero solitario. Entonces empezamos a hacer un trabajo en conjunto con otras instituciones, incluyendo el gobierno. Algo interesante, hablé con el presidente municipal y le dije, mira, tenemos tantos niños, necesitamos que nos ayudes a tener una cocina equipada. Y sí le dije, mira, nosotros no vamos a apoyarte en campañas, no vamos a hacer proselitismo contigo, pero si quieres trabajo, te vamos a apoyar en trabajo. Entonces, mándanos niños, tenemos médicos que vengan a cada mes a hacer chequeos, tenemos máquinas de coser para enseñar a las mujeres a coser y cosas de esas. Entonces, hicimos un trabajo con el gobierno, con instituciones cristianas y con nuestra iglesia para poder servir a la comunidad. Entonces, sí es posible, hermano, pero como dice él al principio, tenés que preguntar a la comunidad y conocer la comunidad para saber cómo podemos nosotros influir en esa área, pero sí es posible, ¿eh? Sí es posible. Gracias. En el campus universitario, ¿okay? En algunos lugares tenemos un centro estudiantil, en otros lugares no tenemos nada, pero tenemos ministerios, ¿ok? Algo sencillo, ¿ok? Una chica puso una mesa en uno de los patios de la universidad, con 2 sillas y un letrero que decía, ¿quieres hablar? Yo te escucho. Oye, llegaba gente ahí y le contaba lo que le estaba pasando, lo que le preocupaba, si eran problemas emocionales, si eran problemas de relación, si eran problemas académicos. Y luego ella les decía, después de que le escuchaban, me gustaría leer
un pasaje que te dé esperanza de la palabra de Dios y orar contigo. Nadie le dijo, no, no quiero ir. Algo sencillo, hermanos. Ahí se puede conocer uno, por ejemplo, los sueños el estudiante, los estudiantes en una institución, ¿ok? Entonces, sí, depende de quién va a colaborar, pero de que se puede hacer algo, se puede hacer algo, ¿ok? Hay que usar la creatividad que Dios nos ha dado, la imaginación y y esperar qué es lo que Dios va a hacer, porque Dios nos va a sorprender, ¿ok? Dios nos va a sorprender, y de ahí quizás empiece un nuevo ministerio, como nos decía nuestro hermano Francisco. Él le dijo a aquellos, si quieres que trabajemos, vamos a trabajar. No vamos a promover tu partido político, pero vamos a trabajar. Entonces yo sí creo, hermanos, que esto es muy posible y es una manera. ¿Se acuerdan de uno de los principios misionales? Es que sea sostenible. Es una manera de que cualquier congregación, por más pequeña que sea, lo puede sostener. Pero como dice el hermano Francisco, tenemos que escuchar, preguntarle a la comunidad qué son las preocupaciones, qué es lo que les interesa, cuáles son sus sueños, y luego ver cómo hacer aquello. Comentarios, hermanos, testimonios, preguntas. Tengo uno, hermano. Precisamente sobre eso que está comentando, de tener la sensibilidad de escuchar. Ajá. Creo que estoy completamente de acuerdo, pero creo que es algo que se nos hace muy difícil, porque de alguna manera hemos sido enseñados a que debemos ir para que la gente nos escuche. Y nos falta aprender a escuchar. Me pareció muy interesante eso de pregunte a la comunidad, porque a veces pensamos que tenemos nosotros las respuestas, y eso nos puede llevar al fracaso, porque actuamos o planeamos en función de lo que nosotros creemos que la comunidad necesita, pero si nunca vamos y nunca les preguntamos, podemos fracasar ahí, ¿no? Y bueno, definitivamente que eso necesita pues tiempo, que nos involucremos con las personas, para escucharles, porque cuando pues nosotros les escuchamos primero, creo que hasta hay una menor resistencia después a escucharnos Sí, claro. a nosotros, pero como que tenemos una barrera ahí que pues nos lleva a querer que nos escuchen a nosotros primero y bueno, se complican las cosas. Gracias, Guillermo. Y esto es bien importante lo que has dicho, ¿ok? Identificar las barreras, el por qué no lo hemos hecho. Porque sí, es posible que haya oposición, de eso es entendible. Pero en cuanto a nosotros como iglesia, ¿por qué? ¿Qué nos ha detenido de hacerlo? Y tú has identificado algo. Tenemos esta idea de que a nosotros tenemos el mensaje y nos deben de escuchar. ¿Y cómo nos van a escuchar si nosotros no los hemos escuchado? Excelente comentario que haces, Guillermo. Y me recuerda el pasaje, ¿verdad? De Lucas 10. Comen, beben con aquellas personas, les dan una bendición, oran por los enfermos, sanan a los enfermos. Y una vez que se ha ganado la confianza ahí de relación, les dice, el mensaje del reino de Dios se acerca. Se está compartiendo ahí el mensaje del evangelio del reino de Dios en un contexto de relación ya.
No de condenación, no de extraños, sino aquí nos hemos conocido. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, observación? No, pero es que, bueno, es que esto que comentas es que es como sociabilizar con la gente, ¿no? Tener una intimidad y ya que estamos ahí, les hablamos. Y no al revés, que a veces, como el que está predicando solito en la calle y sin conocer a quién le está hablando, ¿no? Uh-huh. Fíjense, yo estaba en Madrid, en la Plaza del Sol, y pues ahí llegan todos los turistas. Y estaba un gitano cantando su música de canto gitano, vaya, ¿cómo se llama? Saetas. ¿Cómo? Sí, flamenco, canto flamenco. ¿Okay? Oye, y gente que venía a escucharle. Y tenía mensaje cristiano, porque él era, yo creo, de las iglesias de Filadelfia, ¿ok? Pero y luego dejaba de cantar, o el grupo que estaba ahí, dejaba de cantar. Y en vez de platicar con la gente, él se ponía a gritarles, a predicar, y todo se desaparecía. Y yo dije, qué interesante la dinámica aquí, ¿verdad? La gente se acerca cuando tiene una historia, está contando una historia a través de la música flamenca, el canto flamenco. Pero eso nos pasa a nosotros también. Queremos predicarles antes de ganarnos su confianza, su amistad. Muy bien, hermanos. Les dije que hoy les iba a dar algunas de las fechas para las asignaturas. Les voy a dar algunas, no todas, ¿ok? El reporte escrito del libro llamado a seguir a Jesús hoy, uno de los temas de este libro, llamado a seguir a Jesús hoy, quiero que me lo envíen para enero 28. Enero 28. Ese es el más facilito, ¿ok? El reporte de Caminos Olvidados, este es negociable. Yo les voy a dar una fecha, pero estoy dispuesto a negociar. Lo único es que no quiero que vaya a afectarles con el proyecto final, ¿ok? El reporte de Caminos Olvidados, febrero 11. Entonces, enero 28 para el tema llamado a seguir a Jesús hoy. Caminos Olvidados, febrero 11. ¿Okay? Ahora, ustedes van a tener que discernir qué temas de Caminos Olvidados quieren presentar y dar un resumen, ¿ok? No crean ustedes que yo les voy a dar una mala calificación, pero sí yo quiero que se enfoquen en temas o que son nuevos para ustedes o que ustedes se les ha olvidado y necesitan retomarlos, ¿ok? Qué sé yo. ¿Está bien? Entonces, eso... ¿Por tema quiere decir sobre un capítulo? No. ¿O cómo? Bueno, no trato de un capítulo, son temas, varios temas que ustedes quieran dar un resumen de varios temas en la lectura de todo el libro, ¿ok? Se me olvida una palabra en español, en castellano, de algo que él trata. Dígalo en inglés, hermano. Pues es lo malo que también se me olvida. Pero se las voy a tener para el próximo, ¿ok? Porque para mí fue un tema en Caminos Olvidados que fue nuevo para mí, ¿ok? Sí, hermano. Hermano, yo pedí el libro del llamado a seguir a Jesús hoy, Mark desde el 3 de enero. Ok. Pero he estado checando el envío y nada más dice procesando y no lo ha mandado todavía. Ok. No sé cuánto tiempo más tarde en llegar ese libro, entonces... Bueno, esas son las cosas que yo consideraría, hermano, ¿ok? Ok. Manténgame informado, tan pronto y como le llegue lo lee, y luego me dice, pues quizás no para enero 28, pero para una semana más tarde se lo tengo. Ok, perfecto. Muchas gracias. No hay problema, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
En el Bueno, tema, nada más. en el Bueno, segundo hermano, libro, perdón, hermano. Siga. En el del libro de Caminos Olvidados también serían un máximo de 15 páginas, o sí, también igual. No quiero es que no me están pagando suficiente, hermana, como para leer más de 15 páginas, ¿ok? 2, hermano. Estoy jugando. Sí, nada más un máximo de 15 páginas, ¿cierto? Ok. Muy bien. Yo aprendo con lo que ustedes escriban, ¿ok, hermanos? Me ayuda en mi español, me ayuda a entender el pensamiento de ustedes. A mí me encanta eso, ¿ok? Pero hay que serlo conciso, ¿ok? 15 páginas, está bien. Ok. Lo vamos a checar de esta manera. Vamos a dedicar ciertos días para aquellos que ya tienen memorizados los 10 versículos, nos los van a recitar en clase. ¿Okay? De memoria. Yo les aconsejo esto. Memorícense 1 o 2 versículos por semana. Quizás pueden hacer más, ¿ok? Pero 1 o 2 versículos por semana y así no lo están haciendo todos. Y la manera que yo lo hago es, si yo ya voy en el versículo 5, yo repito, empiezo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. La próxima semana incluyo el 6 y el 7. Así que, pero todos lo van a decir, cuando lo vayan a decir, van a decir los 10 versículos o más. Cuando no tengo fecha porque lo vamos a estar haciendo a través de toda la clase, los 2 meses de clase. ¿Okay? Si ustedes la próxima semana me envía usted un correo y me dice, hermano, yo ya tengo mis versículos, los ponemos ahí a mitad de clase o antes de que se termine la clase. Claro. ¿Hay alguna versión en específico, hermana? No. Ok. Nomás con que sea una versión. Okay. Impresa, una versión impresa. Ok. Sí, no me voy a decir, pues esta es mi versión, hermano. Era lo que le iba a decir, le va a dar mi versión, hermano. La traduje de la Septuaginta. No me digas. Ok. Muy bien. Pues hermanos, que tengan un bonito fin de semana. Acá nosotros tenemos un día feriado el lunes, así que a ver qué hacemos. ¿Okay? Dios les bendiga y cuídense mucho. Cuídense, Adiós. gracias. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, sí. Bendiciones, Adiós. Pati. Buenas noches a todos.